En este caso de constelación podemos ver a un consultante, hombre, que tiene una tendencia a evadirse y no sabe cómo hacer para dejar de evadirse. Entonces, para hacer la constelación, le pedimos que seleccione una figura, va a ser su yo actual, otra para evadirse y otra para la solución. Y vamos leyendo lo que va colocando, ¿no? Su yo actual, el problema, dice que parece que la solución le trae un regalo. Curiosamente aquí el evadirse le dice que siempre lo acompaña aunque no pueda verme. ¿Qué nos dice esto, no? Fíjense que el 2 también allí le dice siempre has estado allí para mí, ¿no? ¿Qué sucede? Que aquí nos habla de una implicación sistémica de algo que ocurrió en el pasado, algún ancestro, fíjate que incluso está como velado, algún ancestro está relacionado con ese evadirse. O sea que ese evadirse está representando. Traemos a su abuelo materno, que también es una persona que se ha evadido con anterioridad dentro del sistema. Era una persona que sufría de alcoholismo. Y observamos cómo el evadirse se va donde está él. Es bien importante aquí que observes todo lo que dicen las figuras. Gracias a la plataforma de constelaciones nosotros podemos ver el diálogo y así ir viendo poquito a poco cómo el consultante va a ir resolviendo toda su situación, va a ir reconciliándose. Aquí escogemos una figura para la adicción que tenía el abuelo y vamos observando qué es lo que ocurre. A veces en una constelación, cuando suceden cosas muy complejas, situaciones que incluso el consultante no conoce, van a salir más figuras de lo habitual. A veces en constelaciones hacemos una constelación con 5 o 6 figuras. En este caso observa que aquí van apareciendo más figuras. Entonces, es importante aquí ¿qué cosa? Que el consultante esté allí en su centro y que no tratemos de ir y buscar más allá, desentrañar la historia. Simplemente con ir seleccionando las figuras para lo que representa, algo dentro del consultante se va moviendo. Fíjense aquí que el abuelo se establece como una especie de reconciliación y de reconocimiento entre el abuelo y el nieto. Escogemos una figura para eso que lleva al abuelo a evadirse. Y entonces viene esta figura 6 que viene, que es el trauma que trae el abuelo, y que viene, fíjate que cuando llega esa figura, el evadirse se va donde el consultante, donde el yo actual del consultante. Entonces observamos que directamente este trauma del abuelo está relacionado con este evadirse. Entonces se tiene que producir esa reconciliación con esto que sucedió con el abuelo y el trauma respectivo. Sabemos que muy pocas veces podemos reconocer qué es lo que hay aquí detrás en una situación, una constelación o dentro de un árbol familiar. Pero a través de configurar a la familia, configurar esa situación dentro del sistema, observamos aquí cómo el consultante va diciendo que siente que lo va protegiendo y observamos de eso que lo protege. ¿Qué puede ser eso que lo protege? Fíjate que a veces decimos, bueno, puede ser un hecho traumático a una persona. En este caso, puede representar también unas características que se rechace. Puede ser que esa situación traumática haga que los miembros del sistema se comporten de tal o cual manera y eso sea lo que el abuelo evada. No solamente el abuelo, puede haber sido el bisabuelo, puede haber sido un tío, puede haber sido alguien dentro del sistema familiar y observamos que aquí el 5 es la adicción. Quiere decir que hay una conducta adictiva que dentro del sistema es vergonzoso y observa que nada es casual con lo que pasa con las figuras. La figura número 7, que es de la que lo está protegiendo el evadirse, observamos que tiene como una bolsa en la cara. Una bolsa que puede indicar vergüenza, que puede indicar características que obviamente no le gusta al sistema ver. Entonces aquí vamos trayendo poco a poco figuras que representen a eso que ocurrió, eso que pasó para que el consultante pueda estar libre del evadirse. Observamos que cuando llega una figura 8,
el consultante, el abuelo, empieza a moverse, se moviliza y empieza a ver al suelo. Como empieza a ver el suelo, la figura 8 se cae y entonces, ¿qué pasa? El consultante va a ver eso. Por supuesto con el evadirse. ¿Qué nos está indicando esto en una constelación online? Que esa situación ya el consultante está viendo, está ocurriendo eso que ocurrió y obviamente ocurrió con el abuelo. Pero observa también que todavía de lo que lo protege y la adicción está delante. Por lo tanto, aquí sería como dos partes de la constelación. Lo primero, lo que ocurrió, lo que fue más fuerte, que llegó a evadirse, y luego esas características de aceptación. Fíjate, en ese caso a veces podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué sucede con cuando tenemos estas dos cosas en una constelación? Hay una característica que es evadirse, que seguramente estaba implicado, puede haber sido con un bisabuelo, con un tatarabuelo, algo que ocurrió allá de atrás. Pero no es solamente eso es esencial y que es un pilar fundamental. Pero también hay unas características que el consultante puede estar rechazando dentro de sí por vergüenza, por algo que ocurrió anteriormente. Fíjate cómo esto se mantiene aquí delante entre el 7 y el 5. Entonces allí, que es necesario que se realice también ese movimiento para que poco a poco el consultante aprenda a aceptar esas características que poco a poco él va descubriendo. Un constelador no tiene que desesperarse por darle todas las soluciones al consultante. El consultante, observamos aquí, fíjate la cara del 7, ¿no? Que es como una cara terrorífica, una cara como que no quieren verla, como que es vergüenza, ¿no? Entonces, esto es algo que el consultante tiene que aprender a integrar poco a poco. Aquí, por ejemplo, le puedo mandar una tarea al consultante de que escoja una figura que represente a ese 7, un Playmobil, una figurita, un muñequito, algo que represente ese 7, para que él poco a poco aprenda a ver esas características dentro, asumirlas y aceptarlas. Esto le va a dar alivio. Como decimos siempre, una constelación no necesariamente tiene que ser, no es algo mágico que te va a solucionar, no. Implica un darse cuenta, un tomar conciencia. Entonces, en ese sistema que tomamos conciencia que sucedió algo vergonzoso, a partir de esa situación que ocurrió, se asumieron ciertas características, puede haber sido ciertas características que asumieron los hombres, y entonces a partir de aquí, yo descendiente, ¿qué hago? También me avergüenzo de esas características y tengo que aprender a ver esas características y a dejarla con quien corresponden esas características, porque esas características corresponden a alguien del pasado y que posiblemente quedaron ocultas porque se asumió como una vergüenza y entonces pasan de manera inconsciente a través de todo el sistema. Y entonces por eso es tan importante la actividad que nosotros mandamos al final, que realice como una especie de tareita con esta nueva figura para que el consultante pueda encontrar cierto alivio. Y poco a poco ese consultante puede empezar a tener sueños, puede empezar a recibir información de su familia que nunca esperaba, o de pronto se da cuenta también que no tiene tanta tendencia a evadirse como otras veces, recupera una nueva energía. Recuerda que esto va viéndose a través del tiempo, no es algo que ocurre inmediatamente, es algo que hay que tener paciencia e ir poco a poco. Recuerda siempre que una constelación familiar te va a empujar a que te invita a una acción que va cobrando fuerza en tu alma poquito a poco, en la misma medida que vayas viendo y asumiendo esto que ocurrió. Aceptar el destino de nuestros ancestros, aceptar el destino de lo que es, de lo que ocurrió, de lo que fue, por más vergonzoso que haya sido. Observamos aquí la figura 7 y la figura de la adicción, cómo se van atrás, y observa que se mantienen moviéndose. Eso dentro de la plataforma de constelaciones familiares nos indica que hay un trauma. Entonces hay un trauma aquí potente. También es interesante que poquito a poco se van alejando del círculo central. El círculo central nos implica que eso está directamente en la psique del consultante. Traemos una figura para el 9, que es el presente, que es lo contrario de evadirse, y observamos que se va al suelo. ¿Quién nos está indicando eso también? Que bueno, que podemos colocar otra figura que representa a ese presente, que lo represente, y que probablemente tenga que ver también con el acontecimiento, con lo que ocurrió. Y cuando colocamos una figura
para eso que ocurrió, entonces el presente se pueda levantar y el consultante entonces puede empezar a estar más presente en su vida. Esto le puede brindar vitalidad al consultante si el consultante, por ejemplo, se mantiene accionando, se mantiene esperando con calma internamente, buscando cómo las piezas se van encajando. Observamos aquí que ocurre esa reconciliación. Ahora puede abrazar libremente, sin culpa, a su abuelo, sin resentimiento, sin dolor y sin estar implicado tan directamente con él, porque el abuelo de alguna manera quería protegerlo y él estaba implicado con algo más atrás del abuelo, que quizás para el abuelo resultaba sumamente doloroso. Si te gustan las constelaciones familiares, te invito a que puedas formarte con nosotros o que puedas adquirir la plataforma de constelaciones online o realizar también tu constelación familiar online. Si te gustaría ver más constelaciones, te invito a que te suscribas al canal. Chao, chao, a volar mariposas.